Duermes mal, te cuesta digerir, vives con una tensión que no sabes de dónde sale. Te han hecho pruebas y todo sale bien, pero tú sabes que algo no va bien. Soy Joaquín Puerma, endocrino, y esto es Cuida tus hormonas. Hoy recupero con mejor sonido una conversación de la serie Lo que el cuerpo habla con la psicóloga Blanca Santamaría y trae una idea. A veces el cuerpo dice en síntomas los que las emociones no han podido decir con palabras. Te vamos a contar tres cosas. Cómo el estrés crónico y el cortisol acaban hablando por tu digestión. ¿Por qué te cuesta tanto parar, aunque sepas que deberías? Y cómo bajar el ritmo sin reprimir lo que es siempre. Porque hay una frase que se nos quedó grabada de esta conversación. El cuerpo para si eres tú el que no bajas el ritmo. Yo soy Joaquín Puerma, médico endocrino, y ella es mi compañera Blanca Santamaría, psicóloga. Aquí vamos a explorar juntos un mundo en el cual se van a juntar tanto las hormonas, las emociones, los sentimientos, y vamos a intentar mejorar esa sensación, ese sopa que se puede crear para intentar tener una mejor salud, porque no hay mejora sin escucha y no hay bienestar sin comprensión. ¿Qué vamos a hablar en el capítulo de hoy? Pues mira, Joaquín, vamos a hablar sobre las somatizaciones, ¿vale? Que es cómo afecta el impacto emocional de lo que no expresamos al cuerpo y se hacen síntomas físicos. También vamos a hablar del estrés, cómo nos afecta, ¿no? a la mente, al eje HPA, ¿no? De hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales. Y vamos a hablar también de... cómo afecta las emociones al metabolismo. Cómo nos cambian nuestra propia salud. Exacto. Entonces, ¿qué es exactamente somatizar? Mira, somatizar es la respuesta que nos da el cuerpo cuando no atendemos las necesidades emocionales. Digamos que nuestro cuerpo es como una caja de resonancia de las emociones. Es como el instrumento que tiene para canalizar o expresar aquello que no podemos de una manera que no podemos expresar a nivel emocional. Es decir, si yo... Y esto pasa cuando esas emociones son muy inconscientes, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, reprimida la rabia porque tengo un enfado con, yo qué sé, con mi pareja, con mi madre, con quien sea, y eso lo mantengo mucho tiempo en el tiempo, lo que va a hacer es que en mi cuerpo lo exprese mediante un malestar, ¿vale? Que pueda ser... ¿Y cómo podemos evitar eso? Pues mira, en primer lugar, obviamente, expresando, identificando las emociones, expresándolas y si nos cuesta pidiendo ayuda en terapia, ¿vale? Porque ahí dotamos de recursos para que la persona tenga mejores estrategias de afrontar las situaciones, ¿vale? Que le cuesten, con una comunicación asertiva, porque ¿qué pasa cuando me cuesta expresar? Muchas veces es porque el entorno no me va a dar una respuesta acogedora, otras veces es por las propias dificultades de la persona, ¿vale? Otras veces es porque si no nos han aprendido a comunicarnos y a canalizar emocionalmente, no sabemos, entonces lo que se tiende es como a reprimir y de ahí el cuerpo hace síntoma. Otras veces, ¿no? Hay estallidos, ¿no? Y la respuesta es una respuesta explosiva, que eso tampoco es saludable y también nos genera más conflicto, ¿no? Porque luego nos puede hacer... Vale, y ahora, más al principio todavía, ¿cómo podemos empezar a detectar que tenemos ese tipo de emociones? O sea, porque tú ya has pasado ya al punto en el que hemos detectado, pero ¿cómo una persona que, por ejemplo, vive en automático y no detecta esas emociones? No detecta esos problemas o esos malestares porque tenga un mal autoinsight, una mala percepción de sí misma o vaya en automático por la vida, con mucha prisa. Vale, mira, aunque uno vaya en automático, va a haber síntomas, es decir, va a haber ansiedad, va a haber insomnio, va a haber depresión, va a haber, no sé, problemas digestivos, problemas musculares, problemas en la piel, ¿vale? Problemas del sistema inmunológico. Esta parte ya sabes tú, ¿no? Esto lo sabes tú perfectamente, ¿no? Es verdad que muchas veces en la consulta los síntomas físicos nos vienen a hablar de que algo emocional no se está gestionando bien, ¿vale? Es decir, que esa persona está con una sobrecarga de muchas cosas y siente un malestar, pero no sabe, ¿no? Cuál es el problema. Entonces, cuando hay un síntoma, hay que pararse a pensar que algo pasa. Es decir, el insomnio no viene porque sí. Uno no tiene ansiedad porque sí. A ver, hay personas que tienen una personalidad más ansiosa que otras. Sí, ¿vale? Pero cuando hay un cuadro de ansiedad agudo hay que ver un poco cuáles son los factores que están
predisponiendo eso, ¿vale? Porque el estado del organismo en general es un estado de relajación y calma. Es verdad que el estado de ánimo va fluctuando en base a los estímulos y en base a las cosas que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, si tengo una discusión con mi jefe, pues mi estado de ánimo se va a alterar a que si estoy en un día normativo, por ejemplo, ¿no? Quiero decir esto porque sí que, aunque uno esté en automático, siempre va a haber, el cuerpo va a dar señales, ¿vale? Claro, y ahí mi pregunta es, ¿esas señales existen? O sea, van a existir todas las personas. Nadie nos podemos librar de eso, no somos robots. Pero hay gente que a pesar de esas señales no las capta o no interacciona con ellas. ¿Qué consejo daría para que esa persona empezase a darse cuenta? Aunque ya el hecho en sí de que vaya buscando consejos ya es una buena señal. Sí. ¿Qué consejo daría para que esa persona empezase a conectar con sí misma? Pues parar un poco, bajar las revoluciones. Porque cuando estamos en automático, también muchas veces hay que preguntarse por qué está en automático. Porque es una forma de desconectar con uno mismo. Igual es de desconectar, de afrontar, ¿no? Situaciones difíciles o conflictos, o resolver, ¿no? Situaciones o problemas con uno mismo, con los demás, y es mejor estar en el hacer y en el automático como forma de desconexión. Y con los cascos con la música a toda leche. Por ejemplo. O muchas veces hay mucha desconexión cuando uno se llena, ¿no?, de planes y de actividad social para desconectar con lo que nos pasa. Trabajo. O de trabajo, por ejemplo. ¿Vale? Que hay muchas formas. Pero ahí hay que pararse un poquito, ¿vale? Porque, bueno, en automático podemos ir un tiempo, pero en algún momento te para el cuerpo. Vale. Y ahora el otro extremo del problema. Cuando notamos que hemos estado reprimiendo las emociones y no podemos viajar a través del tiempo para atrás, porque eso no se puede hacer, ¿cómo se puede intentar evitar el estallido? Vale, cuando hay un estallido, pues estamos hablando emocional de, no sé, rabia, ira, llanto. Probablemente es porque hemos estado en sobrecarga mucho tiempo, a no ser que una persona tenga, no sé, una alteración de personalidad o haya dificultades, ¿ale? Estamos hablando en general. Sí, estamos hablando ¿vale? de siempre cosas en general. normativas. Es verdad que hay casos, cada persona es un caso, pero bueno, a nivel general es importante el poder expresar de una manera asertiva nuestras necesidades y nuestros sentimientos. Pero ojo, como nosotros, es decir, nosotros vamos a expresar eso, pero también tenemos que dar la opción para escuchar la otra parte. Es decir, porque es verdad que ahora es muy importante, ¿no?, esto del tema del autocuidado, el hacerse cargo de uno mismo, el expresar, pero también en lo relacional también hay que escuchar al otro, ¿vale? Igual que yo tengo necesidades y tengo emociones, el otro también las tiene, ¿vale? Y en una relación sana hay que escucharse al otro, ¿no? También no solo está uno, es importante uno estar en sí mismo, pero también hay como el cuidarse a uno mismo sin descuidar al otro. Estás ¿no? diciendo el típico péndulo de ser demasiado por los demás a volverse demasiado por uno mismo, y eso sin quererlo, con una buena intención. En general suelen tener buena intención. Esto en sí de estar demasiado pendiente de uno mismo, demasiado pendiente de tus necesidades, puedes hacer que descuides las de los demás o que no estés pendiente de los demás. Eso es. El punto sería, me cuido yo y te cuido a ti. O cuando a veces tengo que priorizar mis necesidades y a veces tengo que priorizar las del otro. Por ejemplo, a veces, probablemente muchas veces con niños. Para un segundo, porque esto es lo que más cuesta oír. Si tu cuerpo se queja, si no duermes, si no digieres, si vives en tensión, no es que seas un flojo, es que eres una persona compleja. Es que te falte ganas. A veces simplemente te falta descanso y otras veces te falta ternura. Ahora viene la parte que lo explica. ¿Qué hace el cortisol con todo esto? Esta es la parte de las hormonas y yo soy endocrino. Hay que priorizar la del niño, ¿no? Si somos madres o padres. Aquí tenemos un caso de... No vamos a sacar vida personal, pero sí que ella por es ejemplo, madre. ¿no? Quiero decir, o pues no por un familiar o por un amigo, es decir, aprender a cuidarnos sin descuidar al otro. O no por cuidar al otro descuidarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Como encontrar ese equilibrio, ¿no? Donde pueda tener en cuenta mis necesidades y las tuyas. Y cómo podemos hacer que eso pueda ser cohabitable. Y una vez que, volviendo al tema del estallido, el evitar el estallido, intentar hacer que el estallido sea lo más atenuado posible, esa palabra que sí que sea mala para nadie, ¿sería buena idea soltarlo de alguna manera? Claro, mira, pero soltarlo incluso de una forma semi-estallido. Claro, a ver, si ese estallido me va a hacer decir cosas que luego no siento, que van a hacer daño, que me voy a arrepentir, es mejor tomarse un tiempo
y en ese momento no expresarlo, Ajá. ¿vale? Como autorregularnos, calmarnos, Sí. bajar la intensidad de la emoción para luego poder expresarlo de una manera Muy bien. más saludable para los demás y para uno mismo. Podemos decir, en este momento no me siento preparada para hablar o preparado para hablar, lo hablaremos más tarde, o mira, estoy muy enfadado y como no sé lo que voy a decir o igual me puedo arrepentir, pues lo hablemos cuando pueda, ¿vale? Como también darse el permiso de poder pensar y reflexionar sobre lo que voy a decir y cómo voy a transmitir eso. Lo de darse el permiso está muy chulo, ¿eh? Mm. O sea, es un concepto muy interesante, lo de darse el permiso tanto para no contestar en el mismo momento. Porque Sí. una de las cosas, yo personalmente, aquí pego en este tipo de cosas, es, me proponen un plan, mi respuesta automática es sí. Sí, voy a por ello, lo hago. Sí, ya. Ajá. Y muchas veces, para servir para vuestros casos, hay que decirlo, bueno, me lo tengo que pensar, o mira, lo tengo que revisar, o tal. Y ese tipo de cosas, de darte un permiso en este mundo de inmediatez, en este mundo de te tengo que contestar el WhatsApp en 5 minutos, si no eres el peor amigo del mundo, o lo que sea, eso yo creo que es súper potente. Yo lo estoy trabajando, se podría decir. El hecho en sí de decir, oye, mira, me lo tengo que pensar para no dar la primera respuesta, porque efectivamente puede ser un buen plan. O puede ser una buena opción, o puede ser una buena opinión, o puede ser una buena pelea, o una discusión, pero tienes que pensar si es lo que te conviene ahora mismo, y a lo mejor las cosas en el momento no son las mejores, aunque nos salga de dentro. A mí me sale de dentro decir que sí a todos los planes, pero es que a lo mejor si dices que sí a todos los planes o sueltas todas las cosas que tienes pendientes dentro de ti, pues puede ir mal la cosa. Claro, es que tenemos derecho a poder pensar las cosas y a tomarnos un tiempo para reflexionar y discernir. Y más cuando son temas importantes, ¿no? Porque si hay un estallido emocional, probablemente es que ese tema me afecta. Me afecta tanto que por eso me pones en ese estado tan alterado. Entonces, como es un tema que me altera, sería bueno dar un pasito para atrás, tomar distancia y ver, ¿vale? Si ya estoy más trabajado, más trabajada, si ya puedo expresar eso, hay dos formas. La primera es poder hablar de lo que me pasa, pero creo que es importante siempre poner el foco en primero hablar desde el yo, porque si empezamos porque tú has hecho, porque tú has dicho, porque me ha dolido, probablemente el otro se vaya a poner a la defensiva. Si yo empezamos a hablar, oye, yo me he sentido así, me he sentido dolida o me he sentido dolido con esto, o me ha dado mucho rabia esto, o me ha enfadado esto, el otro va a entender al menos el foco que estás hablando de ti y que no es una acusación, un ataque. ¿Vale? Entonces, claro, porque puede no ser tu culpa, sino que ha sido una cosa que te ha pasado a ti dentro, ¿no? Es como una técnica de explicar o de exponer las discusiones, ¿no? De hablar desde el yo y no sin poner el foco en la otra persona. El foco en el otro. Y luego también escuchar el otro, cómo lo ha vivido, porque muchas veces la vivencia de una persona es distinta a la del otra, no es que sea ni mejor ni peor, y estoy hablando aquí en situaciones normales, no situaciones, yo que sé, abusivas o de maltrato, no, estas situaciones normales hay que escucharnos cómo lo ha vivido la otra persona, ¿vale? Y luego es importante muchas veces el expresar qué es lo que nos ha llevado ahí. Es decir, muchas veces cuando hay un estallido es que hay una previa de atrás, ¿vale? Es decir, es que el vaso ya está muy lleno. Entonces, poder expresar un poquito el contexto, oye, mira, esto me ha pasado, o esto ha pasado más veces, yo me he sentido de esta manera, pues, ¿cómo te has sentido tú? ¿Qué ha sido para ti? Estar abierto a escuchar, porque si del dolor solo estoy en mí y no veo más que lo mío, mi parte, el problema tampoco se va a resolver. Es decir, el hablar y expresarse de manera asertiva está muy bien, pero también tenemos que ver al otro, ¿no? E intentar entender al otro, ¿vale? Como para que la resolución de la situación en el conflicto sea lo mejor posible, teniendo en cuenta ambas partes. Y aquí estamos hablando en términos muy genéricos, ¿vale? Sí, discusiones que sean de personas más o menos en relación de igualdad y sin maldad manifiesta por ninguna de las dos partes. Y creo que es importante la diferencia entre actuar la emoción y expresarla. Es decir, si yo... Sí, es que ese concepto lo hemos hablado previamente antes de venir a grabar eso y me ha gustado mucho. Entonces, cuéntala. Claro, porque si yo actúo la rabia, pues igual me va a salir, no sé, o gritar, o insultar, o quejarme, o qué sé yo, X. ¿Vale? Eso sería actuar la emoción. Pero si ya la expreso, es el paso de decir, me ha dolido esto, me ha hecho daño esto, me ha enfadado esto, me ha dado rabia esto. Expresar, ¿vale? Es decir, la rabia no puede estar a los mandos.
Es decir, o las emociones no pueden estar a los mandos, el que tiene que estar a los mandos es uno misma o uno mismo, ¿vale? Y intentar regular la intensidad de las cosas. También sería bueno ver que muchas veces esas respuestas tan reactivas o con tanta intensidad emocional vienen porque hay una herida de base o porque hay una previa en la que ha habido como mucho condicionamiento, es decir, como que nos estamos siempre dando de bruces contra la pared. Cuando dice herida de base, ¿eso qué es exactamente? Vale, cuando tenemos una respuesta muy reactiva, ¿vale? O como porque nos recuerda a otro episodio previo de nuestra vida. Claro, imagínate, yo le digo a mi pareja que algo no me ha sentado bien y él por lo que sea es tan automático no lo ve como importante. Pero claro, a lo mejor a mí me toca la herida de yo es que no me he sentido escuchada, porque éramos no sé cuántos hermanos y no había atención para todos. Doy un ejemplo, ¿no? La otra persona no tiene mala intención, claro que quiere escucharte, pero la vivencia de la persona que viene con una herida o que le duele eso por su historia de vida, se lo va a sobredimensionar más que una persona que, por ejemplo, esa vivencia no la ha tenido, ¿vale? Estoy poniendo ahí un ejemplo. Entonces, bueno, y luego ver también la intensidad, es decir, si es algo muy desbordante, también es bueno también poder recular, poder pedir perdón. Creo que esto también en las relaciones humanas es muy importante, ¿no? Como el pedir perdón y el dar gracias. Siempre. No, el agradecimiento es súper importante y Sí. luego agradecimiento por cosas que nosotros también hacemos. Esto es por el llevar un registro de las cosas que nosotros hacemos y todo eso, importante, si haces diarios, si haces journaling, si haces momentos de reflexión, es muy importante tanto para agradecer de forma externa, por no vivir siempre pegando nuestro, y luego también agradecernos cosas que nosotros hacemos, que nos ayuda a darnos autoestima y estar contentos en general. El agradecimiento está súper relacionado con mejoría de la calidad de vida, mejoría de perfil hormonal, mejoría de reducción del cortisol, cosas así que son súper interesantes que tener. Luego, las emociones, que este es un podcast que también va a tratar mucho sobre la comida, la emoción que yo creo que es predominante con la comida es la ansiedad. ¿Cómo se relaciona la ansiedad con comer más menos rápido, con tener más menos hambre? Claro, cuando hay ansiedad probablemente el comer vaya a ser más compulsivo y vaya a ser mucho más rápido que si no la hay. Cuando hay una ansiedad por la comida probablemente también haya una base ansiógena previa. Aquí podemos introducir también los factores del estrés, ¿no? De la respuesta que da nuestro cuerpo cuando estamos estresados. Es decir, no es lo mismo el estrés puntual, que es algo agudo, y que es una respuesta que da nuestro cuerpo para afrontar una situación, pues una entrevista de trabajo, yo qué sé. Una herida, un golpe. Una herida, un golpe, sí. Exactamente. Que algo crónico, que se queda como estable a largo plazo. Eso va a generar como que nuestro cuerpo, es decir, ¿explicamos lo del eje? Mente, lo que tú quieres decir es un estrés crónico que no estamos hechos nosotros. Cortisol. Que no estamos hechos nosotros para eso. No. Y es el hecho en sí de que el estrés, el cortisol, son hormonas que son súper importantes, porque el cortisol a veces es el malo de la película, y es el malo de la película con motivo, pero él no quería serlo. Él no quería ser el malo de la película, era una persona, una hormona que nos hace sobrevivir, nos hace vivir de forma basal, porque si no tenemos cortisol nos morimos, literalmente morimos, y luego lo necesitamos para momentos de mayor estrés. Pero momentos de mayor estrés que estamos diciendo, ella ha dicho peleas con el jefe, peleas tal, pero yo he dicho algo más básico todavía, una herida, golpe, una lucha, una persecución, un momento puntual de estrés. Pero el problema en el mundo en el que vivimos es que esos momentos puntuales de estrés pueden existir, pero normalmente, yo creo que menos, en el mundo cómodo en el que vivimos, que ningún problema porque sea un mundo cómodo, pero el problema es que como vivimos el mundo, como percibimos el mundo, nos hace pensar que estamos muy agobiados y nuestro cuerpo no diferencia el email del jefe de un león delante de nuestro que nos va a ver. Y ese email del jefe se va a repetir muchas veces que un león, porque a veces el león te mataba y ya dejabas de tener ese estrés, pero el email del jefe va a venir día tras día, y casos así similares, no hace falta meterse tanto con ellos. Pero que lo que queremos decir es ese estrés crónico acaba generando puede ser parte de una inflamación crónica, y ese estrés crónico a largo plazo nuestro cuerpo no está adaptado a ello, porque el estrés tiene un momento puntual y luego una fase de recuperación. Pero si nunca llegamos a activar esos mecanismos de recuperación, de post-estrés, de liberación de endorfinas porque hemos triunfado en lo que haya sido, la lucha, la caza, lo que sea, hormonas más anabólicas significa que reparan los tejidos, que nos entran en descanso y todo eso respecto al cortisol, que destruye tejidos porque quiere
sacar esa energía para poder luchar y poder hacer cosas. Entonces, ese efecto crónico del cortisol es lo que al final acaba teniendo ese efecto malo, ese efecto negativo sobre nosotros. Entonces, por eso tenemos que tener esas medidas de nuestros momentos de relax, nuestras herramientas de desconectar, nuestros rituales de desconexión, nuestros truquitos. Cada uno tiene los suyos, yo tengo los míos, ella tendrá los suyos, tú tienes que tener los tuyos, si no los tienes, empieza ya con ellos. Yo, por ejemplo, pues deporte, leer, series, estar... La calidad del sueño es fundamental, porque cuando hablamos de estrés hablamos de una activación del organismo y es que esa activación, como decíamos, tiene que ser puntual, es decir, es necesario ese cortisol para una activación concreta de pues, una actividad que tengamos que hacer, pero luego tenemos que llegar a esa homeostasis, o sea, tenemos que llegar a ese equilibrio, ¿vale? Otra vez ese estado de relajación. El problema es cuando está nuestro cuerpo sobreactivado, en alerta, en hipervigilancia, ahí es cuando estamos en problemas. Y luego es la siguiente, que es, como lo ya he comentado, del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, que es como el eje ese hormonal que nosotros detectamos a nivel de nuestra cabeza, a nivel de nuestro sistema nervioso, que hay algo que necesita, función de relación, hay algo que necesita por nuestra máxima atención y máximo potencial. Pues eso nos va a activar la glándula suprarrenal, que es donde se genera el cortisol y otras hormonas. ¿Cuál es el problema aquí? Que ya sería como la siguiente fase, que también es otra cosa que también yo creo que es interesante, el síndrome de fatiga crónica por esa activación crónica y mantenida de la glándula suprarrenal, que hace que la glándula suprarrenal se agote. No es una entidad ya muy descrita científicamente, pero cada vez se va viendo más en consulta, de que se agote esa glándula y esas personas que han vivido un gran estrés, unas oposiciones muy duras, un trabajo muy abusivo, todo eso posteriormente se encuentran que lo que antes podían manejar a nivel de demanda, a nivel de estrés, a nivel de todo, ya no pueden hacer ni la mitad. Y se encuentran mal y es volver a reactivar esa suprarrenal o volver a apoyar de alguna forma que nos ayude a estar un poquito mejor. Y eso tanto del punto de vista endocrino como del punto de vista psicológico, para que no se vuelva a repetir o para tirar un poquito más para adelante, yo creo que es importante. Claro, mira, para el estrés la respiración es súper importante, las técnicas de relajación, el ejercicio físico, obviamente la terapia psicológica, tener una red social de apoyo, esto es muy importante, ¿vale? Lo de la red social de apoyo sí, es súper importante. Súper importante. Eso sí, por ejemplo, yo conociendo amigos míos o conocidas mías, no saben quiénes son sus vecinos. O sea, es una cosa que es demencial. O sea, a mí me parece demencial. Yo me acabo de mudar y ya conozco el de abajo. Bueno, yo es que soy así, pero conozco el de abajo y conozco a varios del bloque. Y hablo con ellos, no tengo las conversaciones que puedo tener un podcast aquí con ellos, pero quieras o no, ya es una conversación, ya, qué sé, había un problema de hormiga. Pues había un problema de hormiga, lo hemos manejado entre los dos. Y es una cosa que me ha reportado beneficios de calidad de vida, no hay hormigas, pero también me aporta una sensación de comunidad, una sensación de tribu. Y el luchar contra la soledad y el estar en comunidad se ha visto, no es estar más cómodo o estar más socialmente bien, sino que tiene una repercusión sobre nuestra salud. La soledad es un factor de riesgo cardiovascular. Estar solos, vives peor, vives menos. Estamos hechos para vivir en conjunto, charlando, viviendo, estando. Y en el mundo en el que vivimos, que nos fuerza a ser más individualistas, al estar más en nuestra casa, al estar consumiendo nosotros para mí, o un círculo muy cercano, pues eso nos acaba repercutiendo negativamente. Y entonces, vivir un poco más en comunidad, vivir un poco más con gente, es positivo. Va a mejorar nuestra vida, va a reducir nuestro cortisol y nos lo vamos a pasar mejor. Claro que sí. Y tener el apoyo social y relaciones que nos nutran es súper necesario, ¿vale? Porque es que también nosotros somos también a través de los demás, de las relaciones que tenemos, de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Sí, no, está del muy chulo. apoyo que recibimos. Lo que decir está muy chulo. Es que creo que es importante porque, y bueno, después de la pandemia se vio un montón, ¿no? Como el tema de las estadísticas de ansiedad, de estrés y depresión subieron de manera muy desorbitada y era por parte del aislamiento, del sentimiento de soledad de las personas. Pues no es lo mismo ver a una persona por la webcam, incluso es cansado. No es lo mismo. Cansado, que yo trabajé mucho por la webcam, pero que no es lo mismo que tu único contacto social sea a través de una webcam, claro, o que tu único contacto social sea a través del teléfono. Porque los seres humanos necesitamos el blanco de los ojos, que es una adaptación evolutiva bastante curiosa, y las caras que tenemos y todo eso nos sirven para comunicarnos, para expresar emociones que nos ayudan a comunicarnos, que es lo que al final nos ha hecho ser donde estamos dentro del planeta Tierra, sin ser especistas, pero estando en una posición privilegiada, se podría decir.
Muy chulo, muy chulo, muy chulo eso. Y luego otra cosa que has dicho que me ha flipado, perdona que te he puesto cara, que te parte de risa cuando te pongo las caras, es somos a través de las personas. Sí. ¿Eso qué significa exactamente? Es decir, mira, en base a la relación que tenemos con nuestra familia también se determina, ¿no? nuestra forma de carácter, nuestros rasgos de carácter. Obviamente hay una parte genética, ¿vale? Pero hay otra forma que tiene que ver con el rol también que hemos tenido en la familia, con el rol que tenemos en nuestro grupo de amigos, con también nuestro rol en la pareja, nuestro rol de hija, de madre, de padre, de pareja, de amiga, yo qué sé, de compañera de trabajo, de jefe, de jefa. Todo esto nos determina. Y es verdad que a través de los demás nos nutrimos y nos retroalimentamos. ¿Estás diciendo que es válido ser personas diferentes en ambientes diferentes o que es normal o incluso es comprensible que a lo largo de las personas que vayamos conociendo seamos una persona u otra o evolución? Creo que jugamos roles distintos. Es decir, el rol que tenemos como hija o hijo es distinto que el que tenemos como madre o padre. Es que es así. O que tenemos de pareja que tenemos como amiga o amigo. Que el que tenemos de compañero cuando nos toca un puesto de responsabilidad como jefe es distinto. Simplemente creo que es importante, ¿no? Como que podernos adaptar a situaciones distintas. ¿Eso significa que tenga que dejar de ser yo mismo y falsearme? No. Creo que es importante que uno puede ser uno mismo, pero que es distinto, ¿no? Nunca conoces bien a una persona hasta que le das un puesto de responsabilidad, ¿eh? Sí. Nunca conoces bien a una persona hasta que le das algo de poder, hasta que le das algo de poder. Ahí es cuando sabes cuando una persona, cuando es de verdad. Es verdad, porque para ver cómo hace ese ejercicio de poder, cómo gestiona esos equipos, cómo escucha, ¿no? Y atiende las necesidades de todos. Porque no es lo mismo estar en una posición de inferioridad que tienes que poner buena cara sí o sí a poder ejercer. Gestionar todo eso, ¿no? Y cómo haces. Bueno, esto da para mucho, ¿no? Sí, totalmente. La autoridad positiva, cómo se gestiona, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? Y hemos hablado mucho de estrés, hemos hablado mucho de la ansiedad, la relación. Ahora vamos a dar una parte práctica, una parte positiva. ¿Cómo se hace esa autorregulación de las emociones? Vale, la autorregulación tiene que ver con la capacidad que tiene la persona para modular esa intensidad de cómo vivo las cosas, ¿vale? Y esto es verdad que si nunca lo he hecho va a ser súper difícil, pero como todo se entrena, ¿vale? Como entrenamos el músculo, ¿no? Cuando vamos al gimnasio, pues podemos entrenar cómo gestionar. O la atención, por ejemplo. O la atención, ¿vale? Entonces todo esto se puede entrenar. Claro, si... Lo primero es intentar, bueno, yo en la consulta les digo, sobre todo las emociones que más cuestan suelen ser la rabia, la ira, la culpa, a veces la vergüenza, bueno, la tristeza, pero bueno, la que genera igual más problemas con los demás suele ser rabia e ira. Entonces ahí es importante, al menos la primera opción es medirse del 1 al 10 ¿qué estoy sintiendo? ¿Un 7? ¿Un 10? ¿No? Estoy ahí, iracunda o iracundo. Pero muchas veces no puedes cuantificar eso. Ya, pero es que es el paso previo, claro, si tú estás en automático no lo vas a cuantificar, pero es importante que te puedas medir, ¿vale? Que puedas hacer ese paso. Obviamente esto requiere mucha toma de conciencia, si no lo has hecho nunca, pues lo que te va a saltar, lo primero tu respuesta primaria va a ser ese estallido, ¿vale? Pero es que necesitamos ese entrenamiento. Vale, y dicho en sí de cuantificar las emociones, ¿cómo las sirve? ¿Qué aplicación posterior puede tener? Cuantificarlo es para la persona, ¿vale? Para que pueda saber, estoy muy enfadado, me toca igual retirarme, me toca luego poder expresarlo o voy a como digerir un poquito y elaborar antes, ¿no? De comunicar y transmitir lo que quiero hacer, ¿vale? Simplemente como un recurso que además que para cada persona es distinta, ¿vale? Porque una persona que está muy acostumbrada a conectar con la rabia pues va a ser, pues igual va a sentir enseguida, ¿no? Dentro de su baremo, que mi baremo va a ser distinto que el tuyo y que el de otra persona, porque nuestra forma de sentir es distinto. Igual que mi sistema digestivo es distinto al tuyo. Sí, efectivamente. ¿Vale? Claro, pero simplemente que la persona pueda tomar un poquito de conciencia de qué nivel de enfado tiene puede servir para que luego podamos a enfrentarnos a esa situación mejor. Es decir, a veces hay que aprender a enfadarse. Porque uno está acostumbrado a enfadarse y hay gente que estalla, otra gente que se va y que no expresa y lo reprime. Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿vale? La parte es cómo podemos comunicarnos de una manera que podamos, pues eso, poner sobre la mesa lo que nos pasa, escuchando también la necesidad del otro y lo que le pasa al otro, ¿vale? Y es verdad que al principio
va a haber muchísimas veces en los que nos va a salir el patrón inmediato y automático de si es estallido o si es retirada, voy a repetirlo. Porque es lo que vengo, pues no sé, yo qué sé, 30 años haciendo, Sí, 40, 50, o que has visto 20. de toda la vida, en Claro. plan, típico padre que tú ves que en el trabajo lo soluciona todo a voces. Típica conducta de gente que tiene un padre en puesto de responsabilidad y la forma de solucionar las cosas del padre es pegar voces por el teléfono y tú ves que ese chaval de 20, 30 años, su forma de solucionar problemas en la universidad tal es pegar voces por el teléfono. Claro. Ahí habría que preguntar, ¿no? ¿Qué le ha pasado a ese padre para tener que gritar? Si le ha pasado que no se ha escuchado y tenía que hacerse oír, o no, ¿qué ha pasado, no? O, quiero decir, o 100.000 cosas. Pero lo que habría que ver primero es decir, cuando lo dices por no repetir patrones, ¿no? Como poder decir, oye, que esto haya sido el aprendizaje que he tenido o el condicionamiento previo familiar no significa que yo tenga que hacerlo de la misma manera. ¿Vale? Como poder pararnos ahí para poder hacer, porque creo que es importante además que podamos hacer cosas distintas. De hecho, es que nuestro cerebro es plástico. Tenemos la capacidad, ¿no?, de hacer cosas diferentes. Esto que la gente, no, es que no cambia, no, perdona. Bueno, si no cambias, si no quieres, no cambias. Pero la capacidad es así. De hecho, venimos evolucionando y la evolución también es en base a esa plasticidad. ¿No? Esa también de capacidad de poder hacer las cosas diferentes, hacerlas de otra manera. Y es que es bueno hacer ese entrenamiento en la mente. ¿Y cómo puedes...? Porque estamos hablando de autorregulación, pero yo quiero que sea una yo creo que todo el mundo va a querer una autorregulación positiva, no autorregulación desde la represión, por ejemplo. Porque hay una línea. Yo ahí veo una línea claramente que te puedes colar. Que que si no sabes hacerlo bien, pues te puedes colar y te puedes ir hacia lo malo, más probablemente. ¿Cómo podemos empujarnos hacia lo positivo? Vale, lo primero sería siendo consciente de qué situaciones, identificando las situaciones y los pensamientos que nos generan ese desborde emocional o esa intensidad. ¿Vale? Cuando yo tengo identificado lo que me pasa, el poder expresarlo cuando esa intensidad no está en lo alto. Cuando yo digo, oye, mídete del 1 al 10. Si estamos en 10, estamos a partir del 6, igual es mejor que baje un poquito esa intensidad, unos días, unas horas, y luego ya cuando ya ha bajado ese malestar y lo he podido procesar, ¿no?, puedo igual transmitir el mensaje desde otro lugar. ¿Vale? Es decir, en el momento en el que me pasa una situación, yo que sé, voy a la panadería y alguien se me cuela. Y si eso para mí es un drama, a lo mejor mi primera respuesta automática va a ser, oye, ¿por qué no sé? En ese momento, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer eso, puedo pararme un poquito, puedo coger e irme, súper ofendido, o puedo parar y decir, bueno, esta situación me ha molestado, puedo igual transmitirlo, igual no es tan grave y dejarlo pasar, por ejemplo, ¿vale? Si no estoy acostumbrada a hablarlo, puedo intentar hablarlo, ¿no? Puedo decir, oiga, perdone, que estoy poniendo ejemplos muy básicos, sí, cada cosa es un mundo, ¿vale? Pero simplemente el hecho de poder expresar el malestar ayuda a que esa intensidad baje, pero volvemos a decir, ¿cómo lo expresamos? Pues poniendo, me enfada esta situación, o esta situación me duele, esta situación me hace daño, ¿vale? Poder hablar de las cosas, porque si estamos acostumbrados a no hablar o agredo cuando algo me hace daño, agredo, ¿no?, te ataco, o no hago nada y lo reprimo y me callo, claro, es que no hay esa comunicación, ¿no?, de lo que no me ha gustado, de lo que sí, porque también creo que a la hora de comunicar lo que nos duele, que creo que es importante tenerlo y a veces tener conversaciones incómodas, que son necesarias, también es importante a veces tener comunicaciones de lo que sí que nos gusta, de poder agradecer las cosas, ¿vale? Porque tiene que haber como una compensación, ¿vale? Cuando hablamos de regulación emocional y de expresar, es expresar todo, no solo expresar lo que no me gusta, también es expresar lo que sí. Sí, ¿vale? ¿no? Es otra cosa que muchas veces nos centramos en lo... Y los seres humanos yo creo que estamos hechos de esa manera. Tenemos ese sesgo cognitivo que nos ayuda mucho a sobrevivir, es centrarnos en lo negativo. Porque nos ayuda, si evitamos lo negativo, sobrevivimos. Y sobrevivir es lo más. A veces cómo sobrevivir también es importante. Pero el hecho en sí, en el mundo en el que vivimos, centrarnos en lo positivo, también ver lo positivo y gratificarnos por las cosas que han salido bien, sean o no nuestra culpa, las cosas que nos han hecho buenas, sean o no nuestra culpa, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y una mejor sensación de que la vida nos va mejor. Muchas veces acabamos dando por hecho cosas positivas,
por ejemplo, que ha hecho buen tiempo y tal y pascual, y a lo mejor no tiene por qué siempre hacer buen tiempo. Por ejemplo, ahora veo unos meses que el tiempo ha sido desastroso, pues el agradecer que ahora hace mejor tiempo de terraza y todo eso, pues es una cosa buena. Y una cosa más meteorológica y una cosa más de, oye, pues mi familia está con un buen estado de salud. Por ejemplo. Quizá otro Claro. ejemplo más extremo. Sí, el agradecerse las cosas a uno mismo y a los demás, el tener una mirada lejos de la crítica y el juicio. ¿Vale? Esto es un ejercicio que viene muy bien, que yo creo que deberíamos hacer todos y todo el mundo lo debería hacer. Es decir, el ir sin condicionamientos previos, sin prejuicios, sin complejos. Esto a veces es difícil, pero cuando uno se acerca a las situaciones y a las personas sin condicionamiento, la experiencia es muy diferente. Y es mucho más rica, porque el juicio y el condicionamiento ya te predispone y te cierra te hace como una categoría y te impide ver muchas más cosas, porque uno ya va con una idea preconcebida. Y por otro lado, porque creo que también muchas veces el tener juicios hacia los demás a veces hace que también uno tienda a enjuiciarse a uno mismo. Entonces, ¿puedes volver un poquillo hacia atrás, hacer sí. una cosa? Yo creo que es bastante complejo. Lo que has dicho de encategorizar las cosas o tal, ¿qué significa? Si, por ejemplo, yo pienso que esto siempre tiene que ser así porque siempre me tienen que tratar bien, ¿hace que no lo valore o es otra cosa diferente? Bueno, me refería a un amplio de situaciones. Es decir, obviamente a todas las personas nos tienen que tratar con dignidad y respeto, ¿vale? Porque somos seres humanos. Sí. A partir de ahí, ¿qué estamos hablando? ¿De un trato de favor? Hombre, pues si no, a todos nos gusta sentirnos especiales, ¿no? En general. Pero o normalizar que tiene que ser eso. o sentirnos queridos, al menos por la gente que queremos, no sé, por nuestra familia, por nuestra pareja, por nuestros amigos, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces en el día a día no siempre se puede dar ese trato, ¿no? Aunque uno lo intente, lo importante es cuando sí podemos hacerlo, hacer sentir especial a los demás o que los demás, la gente que nos quiera, nos haga en algunos momentos sentir eso, ¿vale? Que tengamos la expectativa que todo el mundo nos vaya a tratar así, pues no creo, porque es imposible hacer ese cuidado a todas las personas que nos cruzamos por la calle, pero creo que el respeto y la educación es universal. Vale, bien. Pues yo creo que se ha quedado un episodio muy, muy bueno. No sé si quieres decir algo más antes de terminar o algún mensaje final. El tema de igual tener una mirada, ¿no? Como desde la empatía, desde una mirada como desde la ternura, desde la comprensión. Creo que esto es muy importante, ¿vale? Hacia uno mismo y hacia los demás. Sobre todo hacia uno mismo. Sobre todo hacia uno mismo. Bueno, y también hacia los demás. Poder dar, ¿no? Esa ternura, poder dar ese cariño, sobre todo a la gente que queremos, Sí. ¿no? Entonces estoy hablando, ¿no? Y sobre todo si hay alguien que nos ha hecho daño y no se merece ese trato, obviamente poner límites, eso está claro, ¿no? Pero creo que esto es importante, porque también es parte del sentirnos bien con nosotros mismos y del bienestar, y si uno está bien, probablemente no tenga que usar, hablando ahora, ¿no? De la comida, usar ese recurso que es la comida para calmarse o para hacerse sentir bien, por ejemplo. Hablamos de la comida como podríamos hablar de otras, ¿no? Sustancias o acciones. Sí. Vale, pues nada, pues podemos dar al fin. ¿Y qué mensaje final? Pues ¿qué mensaje final podemos decir, Joaquín? Pues que estén pendientes para próximos episodios, ¿no? Sí. Que vamos a seguir hablando de temas súper interesantes, que en cualquier cosa estamos deseosos de escucharles, ¿no? En nuestras redes, en nuestra web, que nos compartan sus historias. Si alguna cosa que hayamos podido decir os ha hecho sentir algo, claro, positivo o cualquier cosa negativo también, ¿no? Porque es verdad que aquí hablamos muy genérico y es verdad que hay casos que es verdad que... Sí, que son, incluso cosas que nosotros digamos como una intención pues pueden generar cosas negativas, claro. No se sabe. Y siempre que nuestra intención es siempre dar información, que coja lo que les sirva y lo que no, porque no puede servir para todos. Creo que ¿no? Nosotros intentamos dar información de calidad y que, bueno, que se queden con lo que les llegue y con lo que les sirva para su día a día. Muy bien. Y nada, si tenéis cualquier comentario, cualquier cosilla, lo podéis dejar en redes sociales, en iVoox, en Spotify o en YouTube o en la plataforma donde escuchéis esto. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio y espero con más contenido bueno y respetuoso.